Bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos en su modalidad virtual. Vamos a ver la unidad 3 que va a versar sobre los estudios de mercado. ¿Cómo iniciamos este análisis? De inicio lo que quisiera mostrarles es un concepto referido a valor público. ¿Qué es valor público? En realidad valor público tiene un parangón con respecto a la generación de valor privado. Tal vez se entienda mejor cuando explico primero qué es el valor privado y después qué es valor público. Pues valor privado es la generación de riqueza que hace un proyecto para un inversionista privado. Entonces lo que busca un inversionista privado es tener un rédito, tener una ganancia al desarrollar un proyecto. ¿Qué pasa en el ámbito público? En el ámbito público pues lo que se busca es generar valor público con los proyectos. Y el valor público, pues ¿a quién satisface? No satisface al Estado como inversor, sino que satisface a la sociedad. Esa sociedad que demanda bienes y servicios es la que va a agradecer que el Estado desarrolle proyectos que incrementen el valor público. Entonces, el valor público se analiza desde diferentes aristas. En realidad, desde que se generó este concepto hace muchos años atrás, pues lo que se busca es que la generación de valor público logre equilibrio en un triángulo denominado estratégico. Este triángulo que busca equilibrar en la generación del valor público. Primero, la proposición de valor, y la proposición de valor es decir, qué proyectos vamos a desarrollar. En esto el Estado tiene que tener claridad para la priorización de sus proyectos, o sea, que desarrolle valor público en las áreas en las que más se demanda ese valor público. ¿Cuáles son los sectores clásicos en los que la demanda de valor público pues, es mayor? Pues los sectores críticos como la educación, la salud, ¿no? Son los proyectos que mayor demanda de generación de nuevo valor público existen. Otra arista está referida pues, justamente a la capacidad operacional. Esa es una dimensión estratégica y representa también una ventaja competitiva, puesto que lo que busca el Estado es desarrollar proyectos de índole estratégico que satisfagan también demandas, pero con una generación de valor público muy particular. Entonces acá, ¿qué es lo que está buscando el Estado con la generación de capacidad operacional? Pues es desarrollar la economía, ¿no? Entonces, por un lado está satisfacer las demandas sociales y por otro también está desarrollar economía. Los estados buscan desarrollar economía y también es una generación de valor público. No enriquece al Estado, enriquece a la sociedad en su conjunto. Y el tercero está en legitimar y conseguir el apoyo de la sociedad. ¿Y cómo se consigue legitimar los desarrollos que hace el Estado en función de crear mayor valor público? Pues está en una tónica que hoy por hoy conocemos, por ejemplo, como transparencia, ¿no? Tener transparencia en la gestión pública, ¿no? Eso es ajustarse a su entorno, es definir un alcance con un enfoque estratégico, pero está relacionado también a la rendición de cuentas, a lo que se denomina la accountability, o sea, rendir a la sociedad, ¿no? Sobre los resultados que se han logrado con la administración de la cosa pública. Entonces es muy importante tener en cuenta el concepto de valor público cuando nos enfrentamos a proyectos públicos que van a satisfacer necesidades de la sociedad. Ahora vamos a hablar un poquito de las demandas, ¿no? El análisis de demanda. Entonces, ¿qué es el análisis de demanda? ¿Qué objeto tiene? Pues se dirige a demostrar y cuantificar la existencia de personas dentro de una unidad geográfica que consumen o tienen la necesidad de un bien o servicio, ¿no? Entonces son las demandas sociales. Entonces, como mencioné hace un momento, ¿cuáles son las principales demandas sociales? Están en torno a la salud, están en torno a la educación, a los servicios básicos, a la comunicación, al transporte. Entonces ahí se dirigen la mayoría de las demandas sociales. Y obviamente el Estado en sus diferentes estratos trata de resolver estas demandas sociales. Para determinar puntualmente la demanda de un proyecto, o sea, sobre qué demanda se va a trabajar un proyecto, pues hay que identificar primero la demanda actual, o sea, actualmente cuánto se demanda de ese bien o ese servicio que extraña a la sociedad, y ver también cuánto va a ir demandando en el futuro, porque las demandas tienen propensión a crecer.
básicamente por el crecimiento vegetativo de la población. Entonces, ya vimos en un apartado, en otra unidad, cómo podíamos determinar ciertas demandas con ciertos factores de consumo, solamente realizando las proyecciones de crecimiento poblacional. Entonces, es una vía de determinar crecimientos de demanda. Pero existen otras analizando directamente la demanda de bienes o de servicios por parte de la sociedad. Entonces, la demanda actual es la cantidad de ese bien o servicio que la población consume en un momento actual del análisis, ¿no? En un momento actual del análisis. Y la demanda proyectada, esa no la conocemos a ciencia cierta, pero podemos apelar a ciertas herramientas para que nos permitan hacer ciertas proyecciones que nos den algunos indicios de cómo podría comportarse esta demanda en el futuro. Obviamente, para realizar estos análisis se necesita información de tipo histórica, y con esa información realizamos esas proyecciones para tratar de avisorar cuál sería la demanda de bienes o servicios en el futuro. Un poquito, la oferta y la demanda encuentran un equilibrio. Es bueno hablar esto de las curvas de oferta y demanda en función de los proyectos públicos, ¿no? Porque a lo que se propende es encontrar un equilibrio entre una demanda que tiene la sociedad y la oferta que va a poder suplir el Estado, el aparato público, ¿no? Entonces, habrá un punto en el que se equilibren las ofertas y las demandas, y las personas encontrarán en ese punto las cantidades por las cuales estarán dispuestas a pagar, y los ofertantes también. En este caso, el Estado va a encontrar un punto de equilibrio por las cantidades de los bienes y servicios que la sociedad demanda, que está dispuesta a realizar, ¿no? Pero la gráfica nos muestra también algo muy interesante, que por debajo de las curvas de demanda y por encima de las curvas de oferta, antes de ese punto de equilibrio que define un precio que la sociedad está dispuesta a pagar por cierta cuantía del bien que está demandando, pues se encuentran dos zonas: una que se denomina la del excedente del consumidor, que está por debajo de la curva de demanda, y por encima de una línea referencial donde estaríamos ubicando el precio que equilibra el mercado, y el otra área que sería el excedente del productor, que se encuentra por encima de la curva de oferta, igual hasta una línea referencial referida a este precio de equilibrio de mercado. ¿Qué es en un caso el excedente del consumidor y qué es el excedente del productor? El excedente del consumidor básicamente es las cantidades excedentarias que la sociedad estaría dispuesta a consumir, ¿no? A un precio, a un determinado precio, hasta que satisface su necesidad, Entonces, ahí tenemos un precio de equilibrio, y entonces la sociedad puede en un principio consumir más unidades en función de satisfacer sus necesidades a un precio de equilibrio determinado, ¿no? Entonces, es la capacidad de consumo adicional que tendría la sociedad a un precio determinado, pero por debajo de las cuantías que encontraría como demandante. Por otra parte, el excedente del productor es igual, es la capacidad que tienen los oferentes, en este caso el Estado, de ofrecer una menor cantidad de los productos que van a satisfacer también las necesidades demandadas, ¿no? Pero a un precio de equilibrio que la sociedad estaría dispuesta a pagar. O sea, en este caso, los excedentes del productor se encuentran cuando, por menores ofertas, pues encuentra beneficios que se lograrían a un precio determinado que equilibra la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en ambos casos, cuando tenemos excedentes de consumidor y excedentes de productor, la sociedad, ¿qué busca? Obviamente va a buscar mayor excedente en su consumo. Y la oferta del Estado va a buscar un mayor excedente en su oferta, ¿no? Y al final, obviamente, las curvas de oferta y demanda propenden a un equilibrio. Pero cuando no se encuentra este equilibrio y tenemos estos déficits que son muy comunes en la sociedad, entonces ahí nos encontramos dentro de alguno de estos esquemas, ¿no? O encontramos un esquema en el que los demandantes tienen un excedente como consumidores, o el Estado como oferente tiene un excedente como productor, ¿no? Como productor. Estos temas de índole económica, si les interesa, son muy interesantes. Hay vasta bibliografía en la internet y en muchos libros de economía.
Ahora vamos a ver un poco cómo se proyectaría esta demanda, qué métodos existen para proyectar esta demanda futura y saber cómo se comportaría en los siguientes años. Pues para ello podemos apelar a métodos de tipo cualitativo y técnicas o métodos de tipo cuantitativo. Cuando no tenemos información, data histórica a la que aferrarnos para realizar estos pronósticos, entonces hacemos uso de técnicas cualitativas. Y entre estas podemos contar, por ejemplo, al método Delphi, o el método del ciclo vital del producto, a sondeos de opinión o juicios de expertos, o a estudios o pruebas de mercado, ¿no? Entonces, básicamente, cuando no tenemos información, alguno de estos métodos nos va a ser útil. Si hablamos del método Delphi, ¿cómo se aplica el método Delphi? Es un método de opiniones de expertos en cierto sector, a los que se les pregunta básicamente cómo ellos creen que va a evolucionar la demanda de cierto bien o servicio que requiere la sociedad. Entonces, lo que se hace es una serie de rondas en la que este grupo de expertos evalúa cuáles serían sus mejores proyecciones para un futuro próximo, ¿no? Entonces, se realiza la pregunta sobre las apreciaciones que tendría un grupo de expertos, en este caso sobre la demanda de un bien o de un servicio en el futuro. Todos exponen sus criterios y además se retroalimentan de los criterios de las otras personas, y cuando no existe consenso en una primera ronda, pues se pasa a una siguiente ronda en la que las personas ya retroalimentadas de los criterios de los otros intervinientes pues pueden modificar su criterio. Se puede seguir este esquema o esta práctica hasta que se logre un consenso entre todos los participantes, y si no se logra ese consenso, entonces se puede parar el desarrollo del método cuando ya se han encontrado suficientes criterios en común, ¿no?, que definan cuáles serían las demandas futuras pronosticadas, por decirlo así, por las personas estas que conocen del medio. Otro método es aplicar el ciclo de vida del producto. Esto es conocer el sector en el que se va a desarrollar el bien o servicio que demanda la sociedad. Entonces, se puede rescatar experiencias de otros países o de otros medios donde se ha visto cómo es el ciclo de vida de cierto bien o de cierto servicio, un producto en general. Entonces, en función de ello y en consideraciones de la propia idiosincrasia, el medio, temas culturales propios de donde se quiere desarrollar un proyecto, entonces lo que se hace es proponer un ciclo de vida del bien o servicio que el proyecto va a desarrollar. Y en función de ese ciclo de vida, propender a cubrir una cantidad demandada para el futuro, hacer un pronóstico de cuál sería la demanda de ese futuro en función del ciclo de vida del producto. Básicamente, los productos en su ciclo de vida consideran 5 etapas. Una en la que se desarrolla el producto, la segunda es la introducción del producto en el mercado, la tercera es cuando ese producto crece en ese mercado, se va asentando en ese mercado, llega a una cuarta etapa de madurez en la que el producto realmente se explota, ¿no?, llega a coberturar la mayor parte de la demanda insatisfecha que se tiene, pero después por factores tecnológicos o por factores económicos, obsolescencia, etcétera, los bienes y los servicios propenden a una caída que vendría a ser la etapa de declinación del producto. Entonces, lo que se desea cuando se desarrolla un nuevo producto es explotarlo hasta su etapa de madurez y después ver si se está entrando en una etapa de declive, ya de suspender esa producción o sustituirla por otro bien o servicio que tenga mejores capacidades y características, ¿no? Bien, las técnicas cuantitativas, cuando tenemos información, data histórica del pasado, entonces podemos apelar a métodos de tipo cuantitativo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un análisis que se denomina de mínimos cuadrados ordinarios, o regresión como se le llama también, que se aplica cuando se tiene data histórica. Y también hay otros modelos de índole matemática que se pueden utilizar, por ejemplo, los análisis de series de tiempo, o llamados en algunos casos modelos ARIMA. Estos modelos ARIMA son modelos econométricos que utilizan ciertas características de la data y se hacen análisis autorregresivos, integrados, de medias móviles, de ahí viene el denominativo de ARIMA, para obtener proyecciones hacia el futuro. También tenemos modelos de series de tiempo que utilizan una técnica matemática que se llama de suavizado exponencial,
y entre estos, por ejemplo, está el método de Holt y Winters, ¿no? En la práctica en general se hace una combinación entre métodos cualitativos y cuantitativos para tener una mejor proyección hacia el futuro. O sea, vale decir, los juicios de expertos, a eso acompañado a un análisis puramente cuantitativo, un análisis técnico de escritorio, pues nos va a permitir decantar en obtener las cifras de demanda futuras que sean las más cercanas a las que se van a producir en ese futuro que es desconocido, ¿no? ¿Qué se comienza haciendo cuando se tiene data histórica? Pues lo primero es graficar esa data histórica y observar cuál es el comportamiento de esa demanda. Para eso hay varias herramientas que nos van a servir para este análisis. Básicamente nosotros utilizaremos las hojas electrónicas, en nuestro caso el Excel, para primero hacer las gráficas correspondientes de las demandas producidas en el pasado para ciertos bienes o ciertos servicios que ha ofertado el sector público, ¿no? Luego se hace este análisis, vamos a aplicar primero la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, es una técnica cuantitativa que lo que busca es ajustar una función matemática de la mejor forma posible a una nube de puntos que se ubican en un espectro en el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos en el esquema, en la parte inferior, ¿no? Una nube de puntos y atravesando por esta nube de puntos una línea en color azul que vendría a ser la función matemática que se desea ajustar a esta nube de puntos, ¿no? Las funciones matemáticas generalmente son de forma lineal, pero vamos a ver que podemos aplicar también otras formas funcionales siempre y cuando las linealicemos o las llevemos a tener una función de tipo lineal, ¿no? Como les decía, hay otras formas funcionales que se pueden utilizar en estos ajustes matemáticos. Por ejemplo, en primer lugar está nuestra función lineal, una función lineal en la que la demanda es función del tiempo, vale decir que los años son la variable que condiciona a cómo se va a comportar la demanda en el futuro, ¿no? Tenemos los modelos exponenciales, los modelos logarítmicos y los modelos potenciales. En realidad no vamos a ahondar en este video en la explicación de cómo se aplican los mínimos cuadrados ordinarios para el ajuste de una nube de puntos a una determinada forma funcional. Eso lo haremos en otro video en el que vamos a explicar con mayor detalle cómo se realizan estos ejercicios utilizando las herramientas que tiene la hoja electrónica Excel. ¿Cuáles son los supuestos de un modelo de mínimos cuadrados? Pues está sujeto a ciertos supuestos que deben respetarse. Entonces, en el ajuste mínimo cuadrático, cuando veíamos que una función trata de ajustarse a una nube de puntos, pues obviamente la forma funcional que escojamos no se va a ajustar perfectamente a una nube de puntos, a no ser que esta nube de puntos coincida perfectamente con alguna forma funcional. Lo que ocurre generalmente es que cada punto observado en la historia de la demanda de un bien o de un servicio se va a acercar a la forma funcional, vale decir, va a generar un espacio que se le denomina error, ¿no? Error. Entonces, esta nube de puntos va a tener una serie de errores con respecto a la forma funcional a la que se quiera ajustar. Y uno de los supuestos es que estos términos de error son variables aleatorias, pero que deben tener una media o un promedio que se aproxime a cero, ¿no? O sea, que estos errores sean equilibrados, o sea, los errores por exceso y los errores por defecto en un promedio se equilibren y ese promedio propenda a cero. También se busca que la varianza de estos errores, que se denomina con la letra griega sigma, la varianza sigma cuadrado, sea la misma para todos los valores observados de la variable. En este caso, nuestra variable que condiciona la demanda vendría a ser los años, ¿no? La variable independiente. O sea, en otras palabras, se busca, ¿no?, que los términos de error sean homocedásticos, que tengan igual varianza. Otra característica que deben tener los modelos que se ajusten bajo los supuestos de los mínimos cuadrados ordinarios es que este término de error sea una variable aleatoria que se distribuya normalmente. ¿Qué quiere decir que se distribuya normalmente? Pues cumpla con los preceptos de una función estadística que se llama la función normal,
que es una forma campanoide en la que la mayor cantidad de los datos se van a agrupar alrededor de un promedio y los datos más dispersos se van a alejar de este promedio, pero en menor cuantía, ¿no? Entonces debe tener una distribución normal en los términos de error. Y finalmente, que no haya autocorrelación entre estos errores o perturbaciones, ¿no? O sea que para cualquier observación en el tiempo, X sub i, X sub j, o sea, vale decir para cualquier año, la observación que se tenga de demanda no tenga una correlación en los errores que se registran con respecto a la forma funcional a la que se busca ajustar la demanda. En otras palabras, pues que las observaciones sean independientes, ¿no? O sea, que los valores de los errores no tengan relaciones entre sí, no se autocorrelacionan, ¿no? Por eso se dice que no debe existir problemas de autocorrelación cuando se utiliza un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? ¿Cómo se determinan en las formas funcionales para los ajustes matemáticos los valores de los parámetros que acompañan a cada forma funcional? Pues para ello se halla lo que se denominan las ecuaciones normales. No voy a ahondar mucho en esto porque es un tema de desarrollo matemático, pero sí les voy a comentar que lo que se busca es que justamente esos errores, esas distancias que existen entre la forma funcional a la que se quiere ajustar la nube de puntos y cada punto observado, en suma sean la más pequeña posible. Y así garantizamos que la forma funcional se ajuste mejor a la nube de puntos. Solo que los errores per se, al sumarse, no serían el mejor medio para minimizar el error. Lo que se hace es minimizar la suma de estos errores, pero elevados al cuadrado, para evitar que los errores por exceso y los errores por defecto se compensen y nos dé un valor engañoso de un error mínimo, ¿no? Entonces, si tenemos una curva de ajuste y los errores por exceso en cuantía son iguales a los errores por defecto, pues parecería que la suma de los errores es prácticamente nula y obtendríamos el mejor ajuste. Entonces, para evitar eso, o sea, en realidad para evitar los signos positivos y los signos negativos de estos errores, lo que se hace es elevarlos al cuadrado, ¿no? Y al elevarlos al cuadrado y aplicando las técnicas matemáticas básicas que nos da el análisis matemático, o sea, minimizar estos errores a través de la utilización de las derivadas, ¿no? Obtenemos estas ecuaciones normales que nos permiten definir los parámetros que tenga la forma funcional para ajustar a la nube de puntos, ¿no? En el caso de una recta, si estuviéramos analizando una recta como la forma funcional a ajustar en una nube de puntos, entonces estos estimadores, que vienen generalmente denotados por las letras griegas beta, ¿no? Beta 1 y beta 2, tendrían las formas matemáticas que ustedes aprecian en la lámina, ¿no? Entonces, acá tampoco vamos a explicar en detalle qué son estas sumatorias que se observan ahí, ¿no? Se ven con la letra griega sigma mayúscula que denota suma de elementos, pues se observan, por ejemplo, las sumatorias de los productos de X con Y, o las sumas individuales de X y las sumas individuales de Y, ¿no? O las sumas de las variables X elevadas al cuadrado. Entonces, no vamos a ahondar en esto porque, felizmente, las hojas electrónicas ya vienen equipadas con estos cálculos que se realizan automáticamente. Entonces, vamos a propender nosotros al análisis de resultados más que a ver cuál es la mecánica para que matemáticamente se encuentren estos valores, ¿no? Sobre los ajustes. ¿Cuándo tenemos un buen ajuste y cuándo el ajuste no es muy bueno? Entonces, para saber eso, se utiliza una característica estadística que se le denomina bondad del ajuste. O sea, qué tan bueno es el ajuste de una forma matemática, una forma funcional matemática a una nube de puntos. Entonces, para ello, este gráfico nos va a hacer una sencilla explicación de cómo se determina una buena bondad del ajuste. Entonces, todo punto observado ya sabemos que tiene una distancia, un error con respecto a la forma funcional a la que se ajusta, ¿no? Y de hecho todos los valores observados también dan como resultado un promedio de valores observados. Entonces, hay tres cuantías que se observa entre un punto, la forma funcional y el promedio de las observaciones. El primero es la suma de los errores. Las sumas de los errores vendrían a ser esas distancias de los puntos observados a la forma funcional.
Pero también tenemos la suma total. La suma total vendría a ser la diferencia de todos los valores observados menos su promedio, menos el promedio de los valores observados, ¿no? Y tenemos también otra cuantía que es los errores debidos a la regresión, donde restamos los valores de cada punto hipotético que se coloca sobre la forma funcional de ajuste y el promedio, ¿no? El promedio. Entonces se cumple una igualdad que dice que al sumar los cuadrados de estos errores totales, los cuadrados totales se le denomina, o sea, las diferencias entre cada valor observado y el promedio, esa suma va a ser igual a la suma de los cuadrados que se explican por la regresión, vale decir, la distancia entre cada punto que está sobre la línea de regresión y el promedio de los datos, más la suma de los cuadrados residuales. Y los cuadrados residuales son la suma de esas distancias que van desde cada punto observado hasta la línea de regresión, ¿no? Entonces, si se cumple esta igualdad, obtenemos un indicador que se llama el coeficiente de determinación, que es ese R cuadrado que ustedes observan ahí, que básicamente es el cociente entre la suma explicada de cuadrados y la suma total de cuadrados, ¿no? Este indicador, que oscila entre 0 y 1, cuanto más próximo a 1 esté, nos indicará que la forma funcional mejor se ajusta a la nube de puntos a la que estamos regresionando, ¿no? A la que estamos ajustando matemáticamente, ¿no? Y cuanto más se aleje del valor 1 y se aproxime al valor 0, pues menor bondad de ajuste habrá y el modelo no será el mejor, no explicará bien esa nube de puntos, ¿no? No se aproximará a explicar la nube de puntos a la que se está ajustando, ¿no? Este coeficiente de determinación se ajusta en algunos casos y se obtiene el coeficiente de determinación ajustado, que tiene los mismos principios básicamente, solo que se ajusta en función al número de datos con el que se realiza el análisis, y al número de variables independientes que tiene la forma funcional que se analiza. Cuando estamos viendo una recta, solamente tenemos una variable independiente, entonces para este caso, por ejemplo, k sería igual a 1 y n es el número de datos, ¿no? Y lo que se hace básicamente es solamente un ajuste en función de estos dos parámetros, el número de datos y el número de variables independientes que se analizan para la regresión en la forma funcional. Ahora, cuando ya hemos hecho este ajuste matemático, los estimadores que obtenemos de las